Terminamos esta serie de la familia y hoy nos toca hablar de cuidar a los abuelos en un mes que en Costa Rica celebramos el mes del adulto y la adulta mayor, y nos sentimos muy bendecidos de poder enseñar acerca de cuidar los abuelos. Pues la temática tal vez no sea un sermón, una prédica, es una enseñanza, pero quiero compartirles algunos puntos que considero que la Biblia nos enseña en cuanto a 4 cuidados que como hijos y nietos tenemos que tener para los abuelos. Mire, es alarmante cómo la sociedad ha menoscabado la autoridad de los padres. La presión es mucha para que los hijos y los nietos no sean educados por sus padres, sino que sean educados por el sistema. Y eso tiene una razón de ser. La posmodernidad ha querido anular el cristianismo y lo ha querido sacar afuera porque incide en que sus antivalores puedan ser publicados, sellados en ellos. La ideología de género, el aborto, el principio exitista individual, hace que todo esto quiere incidir en los niños y en los jóvenes, y si los padres quieren ser anulados, imagínense cómo el sistema quiere anular la influencia de los abuelos. Lo que quiere el sistema es generar hijos, hijas, autómatas, individualistas, anárquicos que quieren hacer todo lo que quieran y que tengan su visión individual de lo que es bueno y lo que es malo, sin importar lo que la Biblia tipifique como bueno y como malo. Los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos, si hay por ahí, ¿verdad?, son el eslabón más longevo de la familia. Por ende, son los que tienen los valores de nuestros antepasados más frescos. Y Satanás no quiere de ninguna forma que esos valores sean transmitidos a las nuevas generaciones. Quiere que el sistema sea, que los jóvenes, y niños sean educados a través del sistema que él está empleando como el príncipe de este mundo, que así lo dice la palabra de Dios. Israel sufrió caro el desconectarse de sus eslabones más longevos familiares. Israel pagó caro el haber desechado el conocimiento de sus padres y de sus abuelos. Jueces capítulo 2 versos 8 y 11 cuenta lo nefasto que es romper la relación con los abuelos y también las consecuencias que ello trae. Moisés murió y en su sucesión dejó a Josué, pero Josué no dejó sucesor. Tal vez ahí Josué le faltó un poco tener un buen plan de sucesión. Pero ¿qué pasó cuando murió Josué? Cita la escritura: entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Eso es lo que procura Satanás: cortar la influencia de los abuelos, de los padres, para que los niños y los jóvenes sean influenciados únicamente por el sistema de este mundo. Y cuando eso pasa, servirán a Satanás mismo, así como Israel sirvió a las imágenes de Baal. Expresiones como la palabra vale, como la autoridad se respeta, a Dios buscando y con el mazo dando, son expresiones que cada vez se viven menos. Anular la influencia de nuestros abuelos es un plan de Satanás. Es un plan de Satanás. Y por otro lado nos topamos con una sociedad que prioriza los resultados a las relaciones. Eres lo que me das, y si no das, ya no eres. Es el deficiente modelo gerencial que está viviendo el mundo y que hemos trasladado a la familia y lastimosamente también en la iglesia. En el tanto produzcas, tienes mi atención, caso contrario, ya no me importa. Muchos de nuestros abuelos lucharon duro y dejaron tierras, propiedades, valores, medios productivos que a los hijos y nietos no les costaron nada. Ellos procuraron dejarles seguridad,
Pero lastimosamente un gran sector de hijos y nietos han dejado a sus abuelos y padres en estado de inseguridad. Y recordemos el principio enseñado por el Señor en Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, está la ley y los profetas. De algo tenemos que estar seguros, gente. El ser humano desde que nace envejece. Desde el primer día al día siguiente ya no tiene un día, tiene dos. Algo seguro es que envejece. Y lo que nosotros sembramos en nuestros abuelos es lo que cosecharemos cuando seamos abuelos. Así que si usted quiere una vejez garantizada por el cielo, siembre hoy en sus adultos mayores. Porque imagínese usted que el INEC proyecta que para el año 2050 en Costa Rica la población adulta mayor alcanzará el 20.76%. Mientras que los jóvenes y niños de 0 a 17 años para el 2050 se proyecta, según las tendencias que ellos analizan, será del 18.96%. Quiere decir que dentro de 27 años habrán más adultos mayores que niños y jóvenes de 0 a 17 años. ¿Y qué significa eso? Que los jóvenes de hoy van a tener una vejez más presionada porque se encontrarán con un sistema de salud y pensiones con mucha demanda y muy pocos cotizantes para mantenerlas. Entonces, la única garantía en medio de un escenario donde humanamente se ve trágico para los jóvenes de hoy, la única garantía, hijos y nietos, siempre en los adultos mayores, para que Dios pueda respaldar sus cosechas cuando usted llegue a la vejez. Ese es el medio que Dios nos pone. Lo que sembramos de joven cosecharemos de viejos. Eso es así. Y dentro de estos 4 cuidados que le propongo el día de hoy, es necesario que podamos no solo aprender la teoría, sino que nos podamos esforzar para poder aplicarlas en ellos. Y el primero que quiero compartirles hoy quizás es el que más en la sociedad de hoy está pasando. Si usted va a los hospitales, usted se da cuenta que muchos adultos mayores son dejados en la cama de hospital y el familiar nunca vuelve y los dejan en abandono. Pregunte. Porque aquellos adultos mayores que le dieron la vida y que le dieron cosas, al final resulta que para los hijos y nietos resultan una incomodidad. Y el primer mandato que nos da el Señor es: cuídalos de la soledad. Cuídalos de la soledad. Quizás el mayor miedo al envejecer es el miedo a la soledad. Y solo imagínese un mundo que propone hoy no tenga hijos. Y una sociedad progre que le dice: y si tuvo un accidente, aborte, porque usted tiene derecho a ser feliz. Es una sociedad que propone que los adultos mayores te pueden incomodar y que los hijos te pueden incomodar. Vaya a un perro o una perrita, es mejor. Mejor tenga hijos y le compra el perrito. Yo siempre lo he dicho como 3 veces, acá hay 3,000 niños en el PANI. Por ahí una campaña de adopción de perros y todo el mundo va. ¿Qué será el día del juicio cuando el Señor venga y nos confronte? El Salmo 127, 3-5 dice esto. Y ojo, porque el sentido de no tener hijos, la preocupación que a mí me da es esta: cuando lleguen a viejos, ¿quién nos va a cuidar? Cuando lleguen a viejos, ¿quién nos va a llevar a un hospital? Si Dios lo permite y usted no puede tener una movilidad óptima, ¿cómo va a hacer para bañarse? Y si estamos en un ambiente futuro colapsado de pensiones, ¿de dónde vendrán los recursos para que usted pague una enfermera o un enfermero? Las acciones las tenemos que tomar hoy, sembrando en ellos. Dice Salomón, este salmo no es de David, es de Salomón. Salomón dijo en el Salmo 127, 3-5:
Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en la mano de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Los hijos como flechas. Y este es el significado, son la primera línea de defensa. Se espera que los hijos y que los nietos estén presentes en la vejez de sus padres y abuelos y son llamados y somos llamados a ser la primera línea de defensa. No es el vecino el que va a correr por mamá, papá, abuelo y abuela, son los hijos y nietos los que debemos de correr por ellos. Solo imagínese cuando un abuelo o abuela ha perdido sus capacidades, si todos los hijos asumieran su rol y sus hijos también los asisten a ellos, o sea, los nietos de los abuelos en esta función. No habría recarga, el abuelo siente que no solo un hijo lo ama, sino que todos lo aman, se sienten acompañados, nadie se siente recargado. En fin, el ser humano desde que fue hecho, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Desde que el hombre nace y la mujer, el plan de Dios es que desde que nace hasta que parta esté acompañado. Dios no hizo al ser humano para que viva solo. Y si muchos viven solos, no es el plan de Dios, es Satanás metiéndose en las familias, destruyéndolas. Pero el Señor no mandó a que el ser humano viva solo. Es necesario que podamos entender que la vejez también trae consigo un estado de vulnerabilidad. Y ellos requieren las flechas que somos nosotros para poder defenderlos en todo lo que ellos necesitan. Escúchelos. Ellos son una Biblia, aunque cuenten todo una y otra vez lo mismo. A mí ya me dicen abuelito en la casa. Porque yo cuento algo y ay, me dice Joshua aquí, y le cuento lo que sigue. Y yo les digo, óiganme porque para mí es importante contarlo. Aunque lo cuenten una y otra vez. Yo recuerdo que mi abuela, yo solo conocí una abuela. Abuela Antonia, una santacruceña. Usted me ve aquí medio blanquillo, pero yo tengo sangre guanaca. Y mi mamá es bien guanaca y le hace tortillas al aire. Y yo sé hacer tortillas. Pregúntale a Mildred y a Samuel, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Okay. Nada más que no lleguen a la casa. Yo los llamo. No me llamen, yo los llamo. Y recuerdo que ella se sentaba y Paola, cuando estábamos empezando nuestro noviazgo, nosotros fuimos novios el 3 de septiembre del 94. Ahí fue donde ella me echó los caballos. No, mentira. Fue donde ella me dijo que sí. Uno de los momentos más estresantes de mi vida, porque qué feo que le digan que no, ¿verdad? Después de toda una hablada de una hora. Bueno, voy con ella, mi abuela le dio cáncer, toda la vida pandereta, pero ella no era de las mujeres que se va a ir al médico a que me hagan el Papa Nicolau ni esas cosas. Pero en medio de su cáncer y su sonda, ella cantaba coritos. Y cantaba y contaba sus historias y nos contaba cómo ella enviudó muy joven y le salía el león ahí en la finca. Los leones son de África, imagino que el manigordo o el puma o el jaguar, no sé, pero ella decía el león y cómo tenía que refugiarse y cómo aprendió el oficio de talabartera y hacía las fajas y hacía todo. Y eras el chilillo que hizo que yo lo sentí y lo tiré al techo. Todas las ramificaciones, parecía un árbol de Navidad mi pierna. Se lo tiré al techo, de verdad, a mi mamá, para que no volviera a usarlo. Y la podíamos oír horas y horas y horas, pero el mensaje que ella quería decir es, está frente a dos jóvenes que quieren casarse. Desde jóvenes nos queríamos casar, pero éramos unos pelados. Yo estaba en la UCR, me acuerdo, y a veces me iba pata. Y ella lo que quería decir, el mensaje era, si yo pude enviudando joven con una marimba de huilas, con mucha más razón ustedes van a poder. Ellos quieren inspirar nuestras vidas. Dese la oportunidad de escucharlos.
tienen que contarle ellos lo bueno que hicieron y lo malo para que usted no lo repita. Ellos son una fuente de enseñanza. El segundo cuidado que le propongo hoy es cuídalos de la inactividad. Porque por alguna razón se ha malinterpretado el término jubilación y se ha dicho el retiro. No, jubilación no es inactividad, es cambio de actividad. Ya no es la época del trabajo duro, es el momento de ejercitarse, de recrearse, de pasear, de leer, de transmitir conocimiento, de trabajar voluntariamente si ellos quieren, sin estar supeditados a una jornada laboral. Los adultos mayores no son personas que deban estar subordinadas a una cama y a un tele. Porque ahora también en la generación de hoy, como los hijos ya no son como antes, que a veces hasta duraban días para abrir los ojitos, sino que ahora abren los ojos así, son súper inquietos. ¿Qué hace papá y mamá ahora? Compran una tablet, le ponen YouTube Kids, le ponen ahí, deje molestar por no decir una palabra que pueda violentar sus oídos. Y lo ponen ahí, ¿y qué hacen con el abuelo? Ahora les están enseñando también a manejar todo eso para que no me moleste. Y los hacen expertos en Face, en todo, pero la familia ajena. Y se pierden la gran oportunidad de hacer vínculo con sus hijos, que esas oportunidades no vuelven, cuestan mucho. Y la oportunidad de generar un vínculo cuando los adultos mayores en el orden general natural de las cosas están más cerca de partir. Así como los jóvenes deben estar ocupados para que los pensamientos pecaminosos no hagan nido en su mente, un adulto mayor abandonado también Satanás les va a mandar dardos de fuego a su mente, donde les va a decir usted solo está aquí para esperar el momento de su partida. Ya no sirves, estás incomodando en esta casa. Esos son los pensamientos que ellos vienen cuando están abandonados. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16 le escribe a los corintios. Ya él ve que ya no es el mismo joven, ya él no tiene la misma vitalidad de caminar 20, 30 kilómetros por día en sus viajes misioneros. Y él dice, por tanto no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día. Porque lo que pensamos es lo que somos. Y la familia es el primer círculo de influencia para sus adultos mayores. Lo que usted les da a entender a ellos generará los pensamientos que ellos pueden tener. Pueden ser adultos mayores que se sientan felices con ganas de vivir, o adultos mayores que la familia los influencia de tal forma que los ataca la depresión, los ataca la carencia de ganas de vivir. Y nuestros adultos mayores, cuando son creyentes, también son llamados a fructificar sin importar la edad. El Salmo 92, 12, 14 dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán frutos, siempre estarán vigorosos y lozanos. Los abuelos no son una incomodidad. Ellos son un tesoro, están llenos de sabiduría. Es indispensable que los hijos y nietos vuelvan a la sabiduría del eslabón más longevo de la familia, porque ellos son los guardianes de los mejores valores que se han perdido. El apóstol Pablo siempre es una historia para mí, cuando la leo, muy desgarradora. Yo soy una persona poco visual y muy auditiva. Y cuando yo leo la historia de Pablo, recuerdo que en Hechos capítulo 20, él se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso en la isla de Mileto. Y él le dice como aproximadamente 23 cosas en las cuales él como apóstol se invirtió en ellos. Y les dice, yo soy inocente de la sangre de ustedes, ya yo les di todo lo que ustedes necesitan. Si se desvían es problema de ustedes. Y él les dice una frase, ya no me volverán a ver. Y los ancianos de la iglesia se entristecen. Esos no son ancianos por edad, sino que eran los líderes de la iglesia. Se entristecen tanto
y se van a él y lo besan, como que se iban a morir. Decía un traductor que era como que se guindaban del cuello de Pablo, porque no lo iban a volver a ver. Pero Pablo pasa, envejece, y en su carta a Timoteo le escribe a Timoteo: en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor sí estuvo conmigo. En los momentos que son productivos están acompañados, pero en los momentos donde necesitan y ya están avanzados en edad, muchos quedan solos como Pablo. Y en su última etapa de la vida de Pablo, Pablo va a Roma como ciudadano romano que era también Pablo. Y sufre arresto domiciliario antes de ser juzgado. Sabemos que la historia dice que Pablo fue decapitado posteriormente. Y aunque los soldados que lo decapitaron lloraron porque no lo querían decapitar, dice John Fox, un historiador inglés. Y lo iban a decapitar, y ellos, si no lo decapitaban, a ellos eran los que decapitaban por incumplir una orden imperial. Y ellos no querían. Y él les dijo: háganlo, pero prométanme algo, que el uno bautiza al otro después que lo hagan. Y así lo hicieron, así quedó plasmado en la historia, no en la Biblia, por los historiadores. Y Pablo estaba ya anciano, con un grillete pegado, en arresto domiciliario, en una casa que alquilaba, pero el espíritu y el alma de él estaban vigentes. Porque un adulto mayor escuchado es un adulto que se siente vigente, y usted tiene que procurar, y yo, que mamá, papá, abuelo y abuela se sientan vigentes siempre. Dice Hechos 28, 30, 31, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Siempre lo digo porque a mí se me hace un nudo en la cabeza cuando veo que los superapóstoles de hoy dicen que tienen que tener avión, casa, carro, y Pablo, que era un superapóstol, alquilaba casa. Dios mío. Y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento. ¿Qué hacía que Pablo estuviera entusiasmado y vivo a pesar de los grilletes? Que la gente lo visitaba todos los días. Que la gente lo visitaba todos los días. Está en su agenda la visita a mamá y papá, a su abuelo y abuela. Está en su agenda realmente. Cuando va, usted quiere irse rápido porque va como una religión, como a veces se va a la iglesia, tal vez se va a la iglesia y dicen, llegan y dicen: es por cumplir. Ya mami me vio, ya abuelo me vio, ya la abuela me vio, ahora jalo, ¿verdad? Como en la iglesia, ya la gente me vio, ya el pastor me dio, adiós. Tenemos que estar presentes en la vida de ellos. Pablo se sentía así. Es más, le cuento algo. Era tan productivo Pablo, porque el Señor no depende de su fuerza física, pero las palabras que salían de Pablo eran poder del Espíritu. Y en eso que se convertía gente, le llegó un bandido que huyó de su patrono. Se fue de la casa de su patrono, hizo abandono de trabajo y llegó a Roma y se topó con Pablo en sus prisiones. Onésimo se llama. Y con Pablo recibió al Señor. Claro, Onésimo no sabía cómo volver a donde el patrono porque lo iban a chilillar seguro. Pero Pablo, consultando, se dio cuenta por esas casualidades, que no son casualidades, sino que Dios tiene el control, que el patrono del Filemón era alguien que Pablo conocía y tenía una iglesia en su casa. Entonces Pablo le escribe en Filemón 1, 8 al 11 y le dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. El Onésimo que se te fue no es el mismo al que te estoy mandando. ¿Sabe por qué, Filemón? Porque Dios todavía me usa. Aunque sea anciano, aunque tenga grilletes, Dios me usa. Los adultos mayores, Dios los usa. No los desperdicie. Los usa más que a usted y que a mí.
Tenemos que aprovecharnos de eso. Es más, Onésimo significa útil. Se fue un inútil y volvió un útil. Eso es lo que hace. Cuando usted le dice a los hijos, no visite a los abuelos, porque los alcahuetean. Si es verdad, a veces los alcahuetean, déjenlos. Pero también les va a decir muchas verdades a ellos, que tal vez usted como papá y mamá no quiso escuchar. Dé la oportunidad que los nietos sí las escuchen. Ellos tienen muchas cosas que decir. El punto 3, que es el punto que me voy a detener un poco más. Es un cuidado que se ha venido deteriorando cada día más y es un cuidado que las familias quieren dejar al Estado y a la iglesia cuando ellos, la Biblia, manda que sea la familia. Cuídalos en las finanzas. En estos tiempos raros económicos, los abuelos dejan herencia y los hijos no le dejan herencia a sus hijos. Todos se lo gastan. Hoy hay una frase que oí decir, hay un abuelo para sus hijos y nietos, pero no hijos y nietos para un abuelo. Cuando el abuelo está papudo, todo el mundo le cae, y cuando el abuelo tiene necesidad, todo el mundo jala. Aunque en tiempos esto sería algo escandaloso, pareciera que los mejores momentos de visita son cuando el abuelo le pagan la pensión. Yo tengo 22 años de laborar en una institución financiera y los días que no son de pensión llega el adulto mayor solito, pero el día de pensión llega acompañado. Y llega con los nietos, y más cuando la oficina queda en un mall, que a la par está el food court. O cuando están en gravedad, llegan a la casa más de orar, Señor, sánalo es. Bueno, ¿y qué va a dejar papi? Ya papi dejó todo listo. Parecen el hijo pródigo. Déme lo que me corresponde para irme. O sea, como usted no se ha muerto, démelo en vida. Recuerdo que hace 18 años, más o menos, 18, 19 años, estuve en una formalización de una escritura, de una venta de una propiedad. Era una señora que estaba en todos sus cabales, lúcida, muy inteligente y de repente fallece. Pero cuando a ella le hacen un diagnóstico que fue muy mortal, fue muy rápido su proceso de partida, ella llama al abogado en su posición y entonces decide repartir la propiedad, una propiedad muy valiosa que tiene entre sus 7 hijos por derechos. Era una propiedad y entonces lo que hizo fue hacer 8 derechos. Ojo, hizo 8 derechos, pero eran 7 hijos. Eso quiere decir que 8 derechos es un octavo de la propiedad que le correspondía. Cada uno es un 12.5%. Quiere decir, esa propiedad se vendió en 100 millones, le tocaba 12 millones y medio en la venta a cada derecho. El día de la formalización, ya y seguro ellos estaban mordidos de ver qué pasó con ese octavo derecho. Porque no sabían. Entonces llega el primero y qué sé yo, Carlos tome su cheque de 12 millones y medio, Ana tome su cheque de 12 millones y medio, y cuando llegan al séptimo, bueno, María tome, este es el cheque de 25 millones. Y le voy a decir la frase que usaron, pero como esa muerta y hambre, mami le dejó 25 millones. Y yo por dentro pensé, ¿y a usted qué le importa acaso usted compró la propiedad? El adulto mayor hace lo que le da la gana con lo que tiene. Porque a veces les llegan los hijos y dicen, ay mami, no gasten esto. No. ¿A usted qué le importa? Perdón. Usted no le va a dar clases a ellos. Ellos en su vejez tienen voluntad propia y el CONAPAN en Costa Rica los ampara para que tengan poder de elección. No hay que irlos a manipular. Si ellos quieren irse a comerse algo, ¿usted qué le importa? Y entonces cuando vi eso me di cuenta que realmente la frase se cumple. Oh, caso más delicado que también me ha tocado ver. El hijo está enjaranado, el nieto, pero debe ya tantos millones que nadie le presta sin garantía. Entonces busca al abuelo, abuelita, usted me presta su casa para hipotecarla, es que vieras que así se me arregla la vida porque pago menos, porque me cancelan todas las deudas. Y la abuelita, pobrecito, mi chiquito,
chiquito, claro, y dejan a la abuela sin casa. Y el colmo del escándalo, hoy los gastos y las necesidades no son como antes. Antes era caldo de frijol, guineo, arroz y cuando se podía un pedazo de bistec encebollado. Y todo el mundo feliz mientras se comía. Hablando de mi abuela, cuando mi abuela tenía un mini súper en Santa Cruz, Guanacaste, y a mí pequeño me ponía a atender con ella, y a mí me encantaba porque abuela tenía un gran amor para atender, y llegaba la gente a pedir numar, la margarina, y uno cortaba un octavo. ¿Se acuerdan? No era una barra, para un montón de huilas, un pedacito de numar y un bollito a cada uno. Y el huilas iba feliz porque iba a desayunar. Hoy no. Vea, es que hoy hay muchas necesidades. Hoy yo necesito ver Netflix, HBO, Star Plus, Amazon Prime. Es que lo que no dan en uno lo dan en otro. Entonces tienen que trabajar los dos. Porque hay muchas cosas que antes eran caprichos que hoy la sociedad dijo son necesidades. Y hay que estar vigente. Pero ¿qué es lo que sucede? Llega la pareja de matrimonios, no estoy generalizando, pero esto es muy común. ¿Y quién piensan ustedes que son la primera escogencia para que les cuiden los huilas? Los abuelos. ¿Y sabe qué es lo delicado? Los mandan sin merienda. De por sí, ay, mami se los compra o la abuela se los compra. Ni lo meta en el diario. Y si están bebés se les olvidó el pañal. Ay, mami, se me olvidó el pañal. Para que les compre la caja, no solo el pañal, ¿verdad? Y cuando llega el día de pago no les pagan ni papa. Qué triste, qué triste. Cuando el Señor nos enseña en Efesios, honra padre y madre porque es el primer mandamiento con promesa para que todo te salga bien y tenga larga vida. O sea, si usted no lo hace ni yo, vamos a tener una vida corta y desgraciada. Porque hay que darle la inversa a eso. Y hay muchos padres también que uno entiende que no reciben plata. Que no le gusta recibir plata de los hijos, entonces si no quiere, llévelos a comer a un buen restaurante. Cómpreles algo que a ellos les gusta. Yo recuerdo que cuando nosotros, papá estaba con vida y ahora que tengo a mamá y tengo a mi suegra para que sepa. Nosotros hacemos un presupuesto y una lista en fin de año, ¿verdad? Y cuando son los regalos navideños, pues el regalo de mami y de la suegra hoy en día y de mi papá cuando estaba tenía una porción importante de dinero acordado por ambos. Entonces primero le preguntaba, mami, ¿qué te gustaría tener? Yo siempre le digo, ¿qué necesita la que lo tiene todo, verdad? Y entonces me dice, ay, mi hijo, nada, con que ustedes vengan, como son las mamás, ¿verdad? Y otros están deseando, y sí, vea lo que ella dijo, sí, ya. Entonces usted procura hacer un inventario, ¿qué le gustaría a ella? Hablamos con mis hermanas, ustedes que a veces están más tiempo con mami porque viven muy cerca, ¿qué le gustaría a mami? Tratamos de lo que ellas escogen, darles un plus adicional e ir a comprar. Pero recuerdo que a veces mi papá cuando estaban vivo recibía algunos regalos que digo, Señor, ni a la paca loca lo compraron. Porque a veces el adulto mayor le damos lo que es más barato. Lo vestimos como una caja fuerte porque a esa edad ¿a quién le va a exhibir? Tenemos que ser cuidadosos con ellos. Y el Señor dio unas instrucciones económicas. Ponga atención, por favor, porque no soy yo. Vaya a 1 Timoteo 5 y de tarea usted lo va a ir leyendo y repasando en su casa. Alguien me dijo por ahí, vieras que a mí ya no me gusta leer la Biblia tanto porque me compromete mucho. 1 Timoteo capítulo 5. Vea lo que dice. ¿Qué hacer con nuestros adultos mayores? Bueno, primero, ¿en qué momento la iglesia ayuda a un adulto mayor? Porque no es todo adulto mayor que ayuda a la iglesia. Hay requisitos. Ojo.
Primera de Timoteo 5, 3, 4 reconoce, le dice Pablo a Timoteo, es una orden. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Aquí hay un ministerio de pulpería que da diarios y una señora llamó que tenía 3 hijos. Le pedimos el número de cédula, nosotros tenemos protocolos, se meten en el registro y no tiene hijos. Hay que cuidar. Y Pablo le dice a Timoteo, tenés que asegurarte a quién vas a ayudar. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios, no a la iglesia. Si tienen familia, es la familia. ¿Ok? Y en el verso 8 dice, ¿por qué? Porque el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Y qué sucede también con los abuelos que usted dice, no lo hicieron bien? Es que ¿por qué yo le voy a ayudar a esa persona si fue una persona que ni siquiera sembró en la familia? Y ahora sí, como está adulto mayor, me busca para que le arregle la vida. ¿Y dónde estaba él cuando nosotros necesitamos de él? Es una pregunta válida, ¿usted sabe? Bueno, el Pablo sigue instruyendo en el verso 9 y 10. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren, aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Pareciera que las personas adultas mayores que no lo hicieron bien parecieran que están fuera de la lista, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en el verso 16 dice Pablo, si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia, así la iglesia podrá atender las viudas desamparadas. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted sienta que no lo merezca, debe cumplir con su obligación con su adulto mayor. ¿Por qué? Porque a través de todo eso usted verá adultos mayores que le pegaban a la abuela, que le arriaron, que abandonaron a los hijos, que nunca dio pensión, se fueron de casa, vuelven ya adultos mayores y tallan con la pensión a todos los hijos y legalmente lo pueden hacer. Y usted dice, qué cara de barro. Pero déjeme decirle algo. Esa es la forma muchas veces que el Señor nos enseña el significado de gracia. Porque créame que muchos de los que comieron el pan y el pez cuando el Señor los multiplicó, que muchos que lo aplaudieron y que le dieron palmas, con palmas los recibieron en su entrada triunfal a Jerusalén montado en un burrito, que muchos que les dijeron hijo de David, que significaba rey, también muchos de ellos gritaron crucifíquenle y el Señor murió por ellos. Nosotros estamos cosechando eternidad donde no sembramos ninguna semilla para merecerlo. Y usted dice no lo merece, pero los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo que ama y da gracia porque de gracia han recibido. Así que aunque usted sienta que no lo merezca, hágalo porque a usted le mueve el amor de Dios en su corazón. Es ahí donde realmente tenemos el verdadero concepto de amar, que está en 1 Corintios 13:7. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el último cuido que le propongo hoy es prepárelos para la eternidad. Es un tema que casi no se habla, que se evade. Todos sin excepción podemos hoy mismo en este instante partir sin importar la edad que tengamos. Pero lo cierto es que los adultos mayores en el orden natural de las cosas están más cerca de partir. Y debemos ayudarles a que se preparen para ese momento de partida. Lo primero que le propongo en esta preparación es ayudémosles a cerrar ciclos.
Tenemos muchos abuelos que no se perdonan por cosas que hicieron. Cuando mi papá, que era abuelo, también entró en gravedad, a él le dio un coma diabético y le vino el azúcar abajo y no se pudo recuperar, se recuperó en el momento, pero ya los órganos le iban colapsando, los intestinos, le costaba mucho procesar la comida, ya empezaba agua en los pulmones, yo lo iba a bañar y se le descarapelaba la piel, era piel de cebollas. Y entonces ya le dije, papi, ya no te voy a bañar más, te voy a limpiar. Él no le gustaba tener barba, entonces había que afeitarlo con mucho cuidado, encremarlo y acostarlo y hablarle. Cuando él estaba, un día antes de fallecer, estaba en la casa y él estaba ya con esa agitación, no era una agonía, pero ya estaba pronto a entrar. Y lo vacilón era que era bien comelón el bandido. Y ese día mami había hecho un puré relleno. Y le dije, papi, ¿querés comer? Ah, sí, sí. Y le di la comida, fue la última comida que él comió. Y en la noche él me despertó 3 veces y me dijo, Robert, tengo miedo. Papi bautizado, iba a la iglesia, sirvió. Robert, tengo miedo. Cuando me paso, ya yo parecía un abejón de mayo, ¿verdad? Con un montón de días y con una esposa súper comprensiva, gracias a Dios. Iba a dormir con papi para poderlo ver. Y le dije, papi, ¿por qué tiene miedo? Es que yo sé que ya yo voy a morir y yo a ustedes muchas veces los traté mal. Y yo me quedé viendo a papá y le dije a papi, yo solo recuerdo, ahora que oía ahora aquí el testimonio de Misión Global y oigo a Carol, papi también era ingeniero agrónomo y papi solo lo veíamos una semana al mes. Y yo le dije, papi, yo solo recuerdo que usted venía y me llevaba al cine y me llevó a ver a aquel hombre con traje azul y un calzoncillo limpo rojo, Superman volando, y uno era bien polo que cuando aparecía a salvar a alguien aplaudía a uno en el cine, ¿se acuerda? Y silbaba a todo el mundo, oye, generación bien, ahorita se burlarían de nosotros, ¿verdad? Pero uno decía, eso, Superman, ¿verdad? Yo me acuerdo que usted me llevó a ver Star Wars, porque Star Wars no es nuevo, es del 78. Yo me acuerdo que me compraba palomitas, yo me acuerdo que usted se tiró conmigo dando vueltas de esa cruz que está en la sabana. Yo me acuerdo que siempre me llevaba unos confites en una bolsa como la del doctor Chapatín cuando venía de giras. Yo me acuerdo que una vez vino un gato en la noche y yo estaba dormido ya con 15, 16 años, ya con cuerpo y hombre, ¿verdad? Y el bandido gato a las 3, 2 de la mañana se fue por el tragaluz y me cayó en la cara y yo pegué un grito. Imagínese usted dormido y le cae un gato en la cara. Y mi papá se había quebrado el fémur y llegó con el bastón y dice, ¿quién está ahí para arriar? Según él me iba a defender de un ladrón. Yo recuerdo, papi, cómo usted me enseñó que la esposa es primer lugar, porque usted los viernes que estaba aquí se llevaba a mami a la sala Garbo y después a comer. Y usted decía, hoy ustedes se quedan porque hoy es día exclusivo de su mamá. Usted me lo enseñó y fue disciplinado. Pero yo me quedaba dormido hasta la 1 de la mañana porque dije, algo mi tata me va a traer y me traía aunque sea medio cantonés. Papi, eso es lo que yo me acuerdo de usted. De lo demás, no me acuerdo. Y le empecé a leer lo que él esperaba en Apocalipsis. Papi, ¿usted ha visto la altura de la tierra a un avión cuando está en su altura máxima? Que usted ve el avioncito ahí. Dice la Nueva Versión Internacional que la altura de la Nueva Jerusalén va a ser 120 veces más eso. Papi, hay campo, tranquilo. Eso es lo que le espera a usted. Usted va a abrir en un lugar, los ojos en un lugar que usted no quiere volver aquí. Váyase con el Señor. Al día siguiente murió. Tenemos que ayudarlos a cerrar ciclos. No espere que sea el último momento porque tal vez no dé tiempo. Hábleles del cielo.
Pablo pronto, antes de ser sacrificado, él dijo en 2 de Timoteo 4, 6, 8, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. Esa es la expectativa de Pablo. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo. Porque la muerte para los hijos de Dios no es una tragedia, es una victoria. Denle las gracias mientras estén vivos. Pablo en el capítulo 16 de Romanos hay una lista extensa de nombres muy raros y él quiere nombrar cada una de las personas que le llegan a la mente y darles las gracias. Y hay un personaje que se llama Rufo, que en el verso 13 le escribe: saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Le hemos dado gracias a mamá o papá todos los días. Gracias por lo que hacen. Gracias por darles la vida. Gracias por los cuidados. Gracias porque cuando éramos pequeños no habían Pampers ni Huggies y tenía que lavar todo lo que nosotros depositábamos ahí. Démosles gracias a ellos en vida. Y si usted tiene un abuelo o una abuela que no se ha convertido, nunca es tarde. Evangelízalo. Dios te llama a evangelizarlo. Hay una parábola que me encanta, que me enseña lo que es gracia. La parábola de los jornaleros en Mateo 20. Llegan unos jornaleros y los contrata el patrón en la mañana, a la primera hora de la jornada laboral. Llegan otros al mediodía, pero llegaron unos a las 5 de la tarde y la jornada laboral se cerraba a las 6 de la tarde. Y resulta que cuando va a pagar, el patrono le pagó lo mismo a los 3 grupos. Claro, los que trabajaron más se quejaron y le escribieron en el verso 12: estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora. Dijeron: y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, el patrón es una parábola, es semejanza a Dios. No estoy cometiendo ninguna injusticia. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? El Señor sigue esperando por ese adulto mayor. Aunque llegue a última hora, le dará la misma paga que usted y que a mí: vida eterna. Ore con ellos. No deje usted que haga el devocional solo. Mi abuela cantaba y a veces yo digo que provocaba, porque pasaba mi papá y mi papá a veces no se llevaba bien con ella y le cantaba: la sangre de Cristo tiene poder. Pero después le decía: para deshacer lo malo que hay en ti. Pero aún en medio de eso hay que estar con ellos y orar con ellos. Y orar. ¿Sabe que yo hasta hoy, salados mis hermanos, pero hasta hoy yo voy donde mi mamá y le digo: impóngame manos y me bendice? Lo hago hasta hoy. Dice Filipenses 4:6: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y mientras repartimos la cena del Señor y nos ponemos de pie, por favor, toma lo bueno de ellos y olvida lo malo. Lleve su nombre. Aunque usted diga que tal vez algunos de ellos no lo merezcan, lleve su nombre como un legado a sus hijos. Éxodo 3:15 dice: además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. El Señor se sentía orgulloso de decir: el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de sus abuelos Israel. Yo soy el Dios de sus abuelos.
Aunque Abraham no fue enteramente obediente porque le dijo no te lleves tu parentela y se llevó a Lot y desobedeció. Aunque Isaac hasta la esposa le buscaron porque no la pudo buscar. Aunque Jacob fue un ladrón, pero el Señor solo se acordaba lo bueno de ellos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Papá y mamá, usted tiene un reto de educar a sus hijos para que ellos honren a sus padres y a sus abuelos. Porque lastimosamente cuando usted oye noticias, muchas son soberanía de Dios y otras no fueron la voluntad de Dios. Porque deshonraron tanto a sus padres que un abrir y cerrar de ojos ya no están en esta tierra. No alcahuetee, eduque y forme. Porque usted creyendo hacer un bien a ellos los está llevando a un futuro desgraciado. Póngalos a contribuir en la casa si trabajan. Enséñalos a honrar. No les ponga colchones cuando se caen. Ellos tienen que sentir golpes para que se sepan levantar. Porque cuando usted falte, ¿qué va a hacer de ellos? No van a poder tomar decisiones. Y concluyo, la verdadera religión no es comida, no es bebida. ¿Sabe qué dice Santiago en el capítulo 1, verso 27? La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. La verdadera religión es cuidar nuestra población vulnerable. Yo puedo venir aquí a enseñar que yo soy descuidado con mi mamá, que es la que tengo viva, sería un hipócrita enseñándoles aquí. Porque la verdadera religión es atenderlos a ellos. Entonces sí, predique. Entonces sí, sirva. Porque lo que usted vive en la casa lo refleja a otros. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan, lo partió a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, este es mi cuerpo que entrego por ustedes. Muchos de nuestros abuelos se partieron el lomo por nosotros. Muchos de nuestros abuelos tal vez no lo hicieron bien, nos maltrataron, pero económicamente nos dejaron cosas. A mí no, pero me dejaron una herencia espiritual muy buena. Ellos se partieron el lomo, la vida, y aún muchos se preocupan y si estuviera a su alcance se ponen a trabajar para defender a sus hijos. Decía Sixto Porra, le oí decir que él lo llamaba a la mamá cuando él era casado: mi amor, necesita algo. Y mami, ya yo soy un hombre casado. Y ahora que a él se le casaron los hijos, los llaman: mi amor, necesita algo, porque esa es la naturaleza de los padres. Y hoy con esta cena recordamos un cuerpo molido, pero también recordamos al Señor y su poder en nuestros abuelos que también nos dieron amor. Muchos de ellos no amaron, maltrataron porque recibieron maltrato. Pero usted, que Dios ya les cambió la historia y usted está escribiendo una nueva historia, perdone a los abuelos. Decía mi papá que él estaba comiendo y en medio de la comida le tiraba un anillo en la cara si masticaba con la boca abierta. Y dio lo mejor de sí sin haber recibido mucho de cómo saber amar. No juzguemos tan prontamente a nuestros abuelos y abuelas. Padre, recordando ese cuerpo de tu Hijo Jesucristo molido en la cruz, te damos gracias. Reflexionamos sobre lo que no está bien y te pedimos perdón. Y sabemos que nos limpias. Que Isaías 1:18 dice: ven y pongámonos en cuenta. Si tus pecados fueren como la escarlata, si fueren rojos como el carmesí, serán como la lana. Y esa era la profecía que se cumplió en la cruz, Señor. Te damos gracias y te damos gracias por nuestros adultos mayores y comemos el pan.
Seguidamente tomó la copa y dijo: este jugo de la vid es el pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Y hoy le invito a que cierre sus ojos y piense en aquellos que no lo hicieron bien, en ese abuelo, en ese papá que no lo hizo bien, que tal vez te abandonó, que fue muy agresor, que solo palabras de desacierto, descalificación oías de parte de él. El Señor en la cruz, cuando murió por nuestros pecados. Y decía el profeta que nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de él. En ese tiempo el trapo de inmundicia eran los trapos que usaban las mujeres en su tiempo de menstruar. Y el Señor dice: lo mejor de ustedes llega a mí como un trapo de inmundicia. No hay nada bueno en ustedes, pero yo escojo morir por ustedes porque los amo. Ellos, tal vez usted dice: es que ellos no merecen. No. Hoy le invito a que cierre los ojos, y si no lo tiene a la par, lo visualice, le pronuncie el nombre y le digas: no me debes nada. La cuenta está pagada. A mi mente ya no voy a permitir que lleguen recuerdos que no suman a mi vida, sino que me encarcelan. Hoy te libero y me libero a mí. Porque los hijos de Dios perdonan porque aman, porque saben amar. Usted puede decirle: no me debes nada, la cuenta está pagada. Y es lo mismo que dice el Señor: a mí tampoco me debes nada, te compré a precio de mi sangre porque te amo. Padre, gracias por esa sangre derramada en el Calvario, que nos limpió, nos compró. Y hoy podemos decir: Abba, Padre. Si en algún momento no lo tuvimos, tu palabra dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá, y en tu regazo has estado. Antes de tomar la copa, abrace a su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, y si usted ve a un adulto mayor que está solito, acérquese y abrácelo. Y usted se va a quitar el traje del orgullo y se va a vestir de humildad. Y le va a decir: te amo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias porque Dios te usó como instrumento para darme la vida. Gracias porque si estoy aquí es que, aunque no todo fue perfecto, hay cosas que hiciste bien y han permanecido. Y si hay algo que no has hecho bien, pues yo no me acuerdo. Y en algo te he ofendido con mi comportamiento, si he sido indiferente, dame la oportunidad de poder restituir lo que he hecho. Quiero amarte con todas mis fuerzas. Puede decirle usted: es muy especial para mi vida. Padre, en tu nombre tomamos este jugo de uvas. Señor, y te damos gracias. Danos un corazón sensible a tu voz, un corazón amoroso para amar, honrar y respetar a papá, mamá, abuelo, abuela, bisabuelos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.